My Little Pony Fanfic. El jardín de Cheerile. Capítulo 03. Scootaloo retrocedió unos pasos en la oscuridad y actuó sorprendida, preparándose para que la puerta trampa se abriera bajo sus cascos. Ella cayó con gran agilidad cuando el suelo desapareció, y aterrizó en una especie de jaula de metal unos metros más abajo. Una nube de polvo avanzó desde el fondo de la cueva sobre ella hasta que una puerta de metal descendió cubriendo la entrada. Scootaloo sabía que el público no le parecería de metal en lo absoluto, a diferencia de la decoración en el exterior, que parecían rocas y piedras para ellos. ¡Ay! Ella hizo una mueca mientras aterrizaba, y las barras en el fondo de la jaula le mordieron los cascos. Ella miró hacia abajo y frunció el ceño. Solía haber un gran trozo de madera cubriendo el fondo de la jaula de metal, pero no se encontraba por ningún lado. Había una gran bañera redonda de plástico debajo de la jaula, que Scootaloo tampoco recordaba haber visto antes. Por otra parte, reflexionó, la tabla de madera naturalmente la habría mantenido fuera de la vista. Rápidamente tiró de algunas cuerdas clave de su atuendo con los dientes, deshaciendo los nudos uno por uno. Como estos nudos mantenían todo el conjunto unido, no pasó mucho tiempo antes de que ella pudiera simplemente quitárselo. Se veía muy genial, pero seguro que era incómodo moverse. Ella decidió dejar el atuendo allí por ahora. Después de todo, no pudo regresar al camerino hasta que terminó el espectáculo, y seguro que no lo arrastraba consigo. Extendió la mano hacia la puerta de la jaula e intentó empujarla para abrirla, pero para su gran sorpresa no se movió. Ella empujó contra él por un rato y luego arrojó su hombro hacia él, de lo que se arrepintió instantáneamente, pero aún así no se abrió. Al darse la vuelta, golpeó la puerta con sus patas traseras en un intento de forzar la apertura de la cerradura, pero es posible que no se haya molestado. Lo único que terminó haciendo fue enviar algunos ruidos de golpes resonando por toda el área. Puerta tonta. Si descubro quién cerró esta cosa, lo haré, ella silbó frustrada, cuando Cheerile emergió repentinamente de la oscuridad, con la cabeza de Scootaloo al nivel de la suya por una vez. Cheerile simplemente le sonrió a la potra mientras se acercaba a la jaula, sin decirle una sola palabra. Señorita Cheerile. No iba a decir nada malo, de verdad. Solo que voy a estar muy molesta con el pony que cerró la puerta, eso es todo, dijo tímidamente. Al menos Cheerile probablemente podría sacarla de allí. Comenzó a sentirse algo incómoda mientras Cheerile permanecía allí inmóvil, con sus rasgos aún oscurecidos por la oscuridad que reinaba suprema bajo el escenario. Oh, lo entiendo. Jaja. Fue una broma. Eso es genial, señorita Cheerile. Obviamente aún no has perdido tu toque para las bromas. Ahora, ¿podrías dejarme salir por favor? La joven potra preguntó suplicante, sin saber qué pensar del extraño comportamiento de la yegua. Cheerile asintió con entusiasmo mientras daba un paso adelante y una amplia sonrisa con dientes le partió el rostro. Algo en la mirada de su maestra sorprendió profundamente a Scootaloo. Sintió como si no viera nada más que odio y desprecio en esos grandes globos verdes. Cheerile buscó una palanca en la pared y la tiró ligeramente hacia abajo, y de repente la masa de metal sobre la cabeza de Scootaloo comenzó a avanzar lentamente hacia ella a un ritmo constante. De repente, la pequeña potra ya no se sentía cómoda en la jaula y dejó escapar un pequeño chillido de terror. Espera. ¿Qué pasa? Por favor, para. Esto ya no tiene gracia, señorita Cheerile. Quiero salir. Déjame salir. Cheerile acercó su rostro a la jaula para mirar a Scootaloo, disfrutando del terror que estaba infligiendo a uno de los pequeños monstruos que la habían atormentado durante tanto tiempo. Pensé que querías salir de la jaula. Esto te sacará de aquí, pequeña hierba. Solo mira. La valiente fachada de Scootaloo finalmente se rompió cuando las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No. No puedes hacer esto. Todos los ponis lo sabrán, lo descubrirán. Apple Bloom y Sweet y Ebel vendrán a buscarme y. Ja. Cheerile interrumpió a la frenética potra mientras estallaba en una risa genuina. Ja 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 ja. Potro, esos amigos tuyos son los siguientes. Y en cuanto a los demás, lo dejaste, me preocúpate por eso, ¿de acuerdo? ¿Tienes diferentes problemas? Cheerile asintió hacia la pared de hierro que aún caía lentamente. Ahora quedaba menos de la mitad del espacio original entre él y el fondo de la jaula. No. La pequeña potra gritó mientras levantaba sus patas delanteras por encima de su cabeza, empujando contra el metal amenazando con aplastarla contra el fondo de la jaula. La prensa protestó con unos chirridos metálicos y se estremeció por un momento, para luego casi detenerse por completo.
Con la máquina empujándola hacia abajo y ella empujándola hacia arriba para detener su avance, la presión sobre los cascos que permanecían en las barras inferiores de la jaula era inmensa. Ella gimió mientras las delgadas tiras de metal rectangulares comenzaban lentamente a romperlas, pero no se atrevió a moverse por miedo a ser aplastada. La máquina no cedió y las grietas se hicieron cada vez más anchas, haciéndola jadear de dolor mientras Cheryl se quedaba parada y observaba. Finalmente, dejó escapar un grito cuando sus pezuñas se rompieron y las delgadas barras se clavaron en su carne. La sangre comenzó a hervir lentamente alrededor del metal y goteó hacia la bañera que estaba debajo. Scott Aloo se mordió el labio mientras jadeaba por el inmenso dolor que la invadió mientras las barras romas le rompían la piel, desgarrándola y tirando de su carne. Por favor, por favor, por favor, estaré bien, lo juro. Ella logró salir entre los jadeos en busca de aire y los gritos de dolor que de otra manera se le escapaban de la boca. 8 meses. Cheryl de repente gritó de furia, pasando abruptamente de la risa a la ira en un abrir y cerrar de ojos. Ese fue el tiempo que tuviste para mostrar un destello de inteligencia y fracasaste. En un ataque de ira, Cheryl bajó un poco más la palanca y la prensa de metal instantáneamente comenzó a empujar hacia abajo aún más fuerte, tratando de aplastar a Scott Aloo aún más rápido. Por el bien de todas las flores del mundo, las malas hierbas como tú deben morir. Scott Aloo intentó gritar mientras las barras de metal atravesaban las partes canosas de sus pezuñas, el metal se detuvo enojado contra los huesos de sus piernas, pero en lugar de gritos, todo lo que salió de su boca fue un repugnante gorgoteo, seguido de oleadas de bilis y vómito mientras el dolor sobrenatural volteaba su estómago y casi la hizo desmayarse en el acto. La sustancia agria y asquerosa salpicó todo el suelo de la jaula y goteó por el cuerpo de Scott Aloo desde su boca, uniéndose a los chorros de sangre que caían en la bañera de abajo. Lo único que la mantenía consciente eran las abundantes cantidades de adrenalina que su cuerpo bombeaba a su sistema, en un intento desesperado por intentar sobrevivir a la terrible experiencia. Cheryl dio unos pasos rápidos hacia atrás cuando comenzaron los vómitos, para evitar que algo de eso le cayera en las pezuñas. Eso sería simplemente desagradable. La máquina continuó empujando a Scott Aloo hacia abajo, y ella ya tenía que inclinarse ligeramente hacia adelante mientras comenzaba a empujar histéricamente hacia arriba con sus hombros y cabeza también, aplastando aún más sus pezuñas contra el metal de abajo. Sus piernas temblaban violentamente y sabía que no podrían soportar la presión por mucho más tiempo. Las barras del suelo de la jaula cayeron contra sus huesos desnudos y poco a poco comenzaron a agrietarse. Scott Aloo gritó una vez más con terror, dolor e histeria sin palabras, su mente se llenó solo de la sensación ardiente de dolor que emanaban no solo de sus pezuñas fuertemente mutiladas, sino también del resto de su cuerpo. Su garganta estaba cruda y áspera por todos los gritos y vómitos, la sangre goteaba por las comisuras de su boca y la parte superior de sus piernas, hombros y cuello sentían la tensión de empujar contra el metal. De repente, la tensión se volvió demasiado para sus pequeñas patas de pony, ya que los huesos de sus pezuñas se rompieron. Las tiras de metal se dispararon a través de sus piernas mientras la placa de metal la empujaba hacia abajo, cortando su carne joven y suave como mantequilla y dividiendo cuidadosamente sus huesos sobrecargados en dos. El nuevo dolor, 100 veces peor que todo lo anterior, la envió a un nuevo ataque de vómitos, pero lo único que salió fue un charco de sangre que escupió sobre sí misma. Su cuerpo no podía soportar la sobrecarga sensorial y se tambaleaba al borde de un desmayo, pero cada hueso nuevo que se rompía la sacaba del dulce abrazo de la oscuridad, y la contundente barra de metal se disparó a través de ella tan rápido ahora que apenas había tiempo para caer inconsciente. La sangre salpicó la bañera, donde se acumuló en un lago junto con varios otros fluidos corporales, y más sangre se filtró de las piernas de Scott Aloo como si fuera una botella abierta de jugo de tomate que alguien sostenía boca abajo. La habitación nadaba ante sus ojos y ella estaba demasiado débil para seguir gritando. Sus patas delanteras comenzaron a ceder y pronto perderían su fuerza a medida que ella comenzaba a perder la conciencia en serio. Entonces, de repente, después de lo que a Scott Aloo le pareció un siglo después de que el metal atravesara su primer hueso, aunque en realidad fueron solo unos momentos, la placa de metal dejó de presionar hacia abajo y, de hecho, volvió a subir un poco cuando Cheryl empujó la palanca hacia arriba, una mirada loca de alegría en su rostro. Scott Aloo, ahora incapaz de sostener su cuerpo debilitado contra nada mientras la placa de metal se deslizaba fuera de su alcance, cayó hacia atrás sobre el fondo de la jaula.
Las barras de metal todavía estaban pegadas hasta la mitad de sus piernas, manteniéndolas en su lugar. Sus piernas debilitadas no pudieron soportar la tensión mientras caía hacia atrás a una posición físicamente imposible, y con un grito horrendo y torrentes de sangre, la pierna de Scootaloo simplemente se rompió en el medio, los músculos y ligamentos se desprendieron de los huesos cuando se rompieron justo alrededor del punto débil que las barras de metal habían creado. Ella había pensado que el peor dolor había terminado, pero por segunda vez en pocos minutos se demostró que estaba equivocada. Había tenido un dolor peor que el que había estado padeciendo, y esto era todo. Casi vomitó sangre sobre sí misma otra vez cuando miró hacia abajo, a la parte de sus piernas destrozadas que todavía estaba adherida, así como a los pequeños muñones ensangrentados que sobresalían del piso de la jaula, pero simplemente parecía que ya no tenía ninguno dentro. Su cuerpo se había puesto pálido debido a las grandes cantidades de sangre que había perdido y seguía perdiendo, y probablemente moriría en los próximos minutos incluso si un equipo médico completamente equipado apareciera en el lugar en ese mismo momento. Cherylee permaneció de pie con su pezuña izquierda sobre la palanca, jadeando pesadamente y temblando de pura emoción, completamente incapaz de mantener el éxtasis que sentía cuando sus sueños retorcidos finalmente se hicieron realidad con su voz mientras hablaba. ¿Alguna última palabra, mi pequeña hierba? Scootaloo apenas podía escucharla a través de las cantidades impías de dolor que sentía, mientras la muerte comenzaba a envolverla en su frío abrazo. Su cuerpo ya había perdido tantos fluidos que ni siquiera podía llorar mientras pensaba en lo que le gustaría decirle a Rainbow Dash, como lamentar no haber crecido nunca hasta convertirse en la voladora que Rainbow Dash pensó que podría ser. En cambio, lo único que salió de su boca fue un gorgoteo bajo y otro charco de sangre. Supongo que no. ¿Quién querría escucharlo de todos modos? Cherylee gritó casi histéricamente mientras bajaba la palanca por completo. La pequeña potra vio la placa de metal caer sobre ella como un ariete, con su cuerpo demasiado débil para una reacción mayor que su débil intento de levantar sus pezuñas delanteras para protegerse la cabeza. Con un estruendo repugnante, la máquina se estrelló contra la potra, empujando todo su cuerpo hacia los barrotes de abajo. El estruendo fue tan repugnantemente fuerte que incluso Cherylee cerró los ojos y giró la cabeza por un momento, mientras levantaba un casco de manera protectora. Podía sentir sangre caliente salpicando su cara y su cuerpo, y abrió un ojo tentativamente. La prensa de metal ahora llenaba toda la jaula y Scootaloo no estaba por ningún lado. Se podían ver salpicaduras de sangre en un amplio radio alrededor de la jaula, y la sangre goteaba por el costado de la bañera formando charcos en el piso. Con las piernas temblando de emoción, Cherylee se acercó a la bañera, teniendo cuidado de no meterse en ninguno de los charcos. Por un momento ella simplemente miró hacia el lago sanguíneo, sorprendida de que hubiera habido tanto cosas empaquetado en el cuerpo de la pequeña potra. Varios trozos de carne y huesos flotaban en el grotesco mar, como pequeños barcos. Cherylee inclinó la cabeza para mirar el fondo de la jaula y vio pequeños trozos de Scootaloo todavía atrapados entre la placa de metal y las barras de la jaula, pero aparte de ellos, y la enorme mancha escarlata en el metal, no quedaba ninguna señal de que la potra hubiera estado alguna vez en la jaula. Cherylee se lamió los labios mientras observaba la escena una vez más, pero de repente se detuvo cuando el amargo sabor del hierro entró en su boca. Ella también había olvidado que tenía sangre por todas partes, pero sabía sorprendentemente bien. Esto debe ser lo que quisieron decir cuando hablaron del dulce sabor de la venganza, reflexionó Cherylee mientras se lamía los labios y las mejillas hasta dejarlas limpias. Vio los ojos de Scootaloo flotando en el lago de sangre, mirando fijamente al techo sin darse cuenta. No pudo evitar reírse histéricamente, incluso cuando fue a limpiarse. Incluso mucho después de haber sacado las últimas salpicaduras de sangre de su abrigo, las visibles, al menos, simplemente no pudo parar. No había visto algo tan divertido en todo el año. Eso es todo por hoy, por favor denle like, suscríbanse y comenten, eso me ayudaría y me daría motivación para seguir trayendo esta y otras historias al canal y a este formato.